¿Qué tal amigos de Sociedad y Pensamiento Libre y Vanguardia News? Hoy aquí en Armenia nos encontramos en la oficina del doctor Alejandro Arias, un destacado penalista de la ciudad. Y estamos con María Camila Arias, su hija, una abogada gran colombiana, quindiana, pero es una mujer que a través del tiempo se ha destacado porque extra micrófono precisamente nos lo comentaba. Ella ha ido a través de su estudio, de su propio análisis, entendiendo cómo es el tema de la política y más aún, algo muy importante que tiene que ver con la política y es el marketing político. Sí, en el caso de María Camila, con su esposo Amaury, ellos han tenido la oportunidad de asesorar a Pedro Castillo en Perú, a Lula da Silva en Brasil, a Gustavo Petro en Colombia, en fin. Ellos ya tienen un bagaje muy importante en todo esto que tiene que ver con las campañas políticas. Vamos entonces a entrar en materia con María Camila. María Camila, bienvenida. Gracias por esta oportunidad que nos brindan a ti y a tu esposo Mauri para hablar de este tema tan importante. No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Es un honor también para mí estar aquí con ustedes. Bueno, estamos hablando de Pedro Castillo, estamos hablando de Lula da Silva, estamos hablando de Gustavo Petro. O sea, hay una tendencia de izquierda en el asesoramiento a todos estos candidatos, además con éxito, porque todos ellos han salido elegidos. ¿A qué se debe eso? ¿Al contacto que han tenido con algunos de los personajes o porque hay una tendencia política ahí? A las dos cosas. Lo primero es, hemos tenido obviamente sí un acercamiento, unos contactos en el andar de la vida y en los trabajos uno va conociendo cada vez más personas. Sin embargo, efectivamente existe sí una tendencia. Yo soy una mujer de izquierda, soy una mujer de izquierda desde que era adolescente. Me identifiqué como tal y ello obviamente me ha llevado a querer siempre asesorar y estar al lado de personas que también considero que tienen esos mismos ideales, esos mismos pensamientos que yo. Bueno, eh, entremos en la materia porque yo quería enfocar esto, María Camila, más desde el punto de vista técnico que desde el punto de vista político. Y entonces empecemos por contarle a toda nuestra TV audiencia cuáles son esos primeros pasos, qué es lo primero que hay que tener en cuenta para empezar a construir el eslogan de una campaña, el manejo del personaje, del candidato. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, son dos cosas básicamente que siempre hacemos y es, uno tiene que llegar a una campaña a diagnosticar. No existe una fórmula ya lista para un candidato que va a funcionar en todas las campañas locales, nacionales y en cualquier país del mundo. Uno tiene que llegar a ajustar las estrategias y a ver qué va uno a hacer para poder ganar una elección. Entonces, lo primero es poder hacer un diagnóstico muy profundo y ese diagnóstico incluye, uno, encuestas, estudios de opinión, cuantitativos y cualitativos, eso uno es el punto de partida, es una foto del momento, no es cómo va a quedar la elección al final, pero en el momento que uno está iniciando a construir una estrategia, sí es lo que te está mostrando de dónde estás partiendo, de dónde estás saliendo, para saber a partir de eso cómo debes construir la campaña. Y lo otro es un diagnóstico político que tienes que hacer, no solamente entender al candidato, entender sus aspiraciones, sino también entender el entorno político en el que está el momento de la ciudad, del departamento, del país, en que uno va a entrar a trabajar. Y a partir de eso, de poder hacer ese análisis con los datos que te arrojan las encuestas y un análisis también político del entorno, no solamente el candidato, sino como decía, de todo su entorno y de incluso adversarios políticos, es que a partir de eso uno puede iniciar a construir una estrategia. Bueno, hablas de encuesta, María Camila, y es, digamos, como, de acuerdo a lo que nos dices, es como la carta de navegación para poder ir trabajando todo el tema de la campaña. ¿Cómo, qué se debe tener en cuenta para construir ese instrumento de investigación que es una encuesta?
Bueno, eso es una cosa muy importante porque las encuestas deben hacerse con un conocimiento técnico. Yo no soy experta en encuestas, pero tengo en mi equipo una persona que es experto en encuestas y lo que uno tiene que cuidar mucho es la metodología con la que esa encuesta se va a hacer. Cuántas personas van a ser encuestadas, de qué edades esas personas van a ser, qué sexo esas personas tienen, dónde esas personas viven y cuál es el mecanismo que se va a utilizar para hacer la encuesta. Si la encuesta va a ser telefónica, si la encuesta va a ser presencial. Entonces, ya por ejemplo, de entrada, yo no creo en las encuestas telefónicas porque las Ya. encuestas telefónicas son encuestas muy sesgadas que no te permiten construir una muestra que realmente cuide toda esa metodología. Entonces, uno tiene que hacer una encuesta presencial y dependiendo obviamente de la ciudad, el departamento, el país en el que uno está actuando, pues obviamente se construye una muestra demográfica que te permita tener una foto lo más cercano posible a la realidad que están sintiendo los ciudadanos. Y claro, tú decías, esa es la carta de navegación. Creo que la carta de navegación es eso sumado al análisis político, no solamente de esos datos, porque los datos por sí solos no sirven para nada, los datos necesitan un análisis profundo, pero también ese análisis de esa coyuntura, de ese diagnóstico que tienes que hacer de la política local en ese momento. Bueno, vengamos a nuestra región, vengamos al Quindío. Dicen muchos de los políticos de nuestro medio que la política en el Quindío es sui generis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este momento el Quindío no tiene senadores y el Quindío llegó a tener 3 senadores. Entonces, no es que no pueda o que no haya la posibilidad de que los votantes puedan elegir un senador. Más bien, ha sido que, María Camila, ¿quieres que aquí obedece ese tema? Bueno, esto es una postura muy personal, pero yo creo que los quindianos están muy decepcionados con la política. Yo siento que llevamos durante muchos años enfrentándonos a gobiernos que no han cumplido las expectativas de los ciudadanos y que han sido gobiernos que se han enfocado mucho en la contratación. Hemos tenido muchos escándalos de corrupción de los últimos alcaldes. Entonces se han enfocado mucho en eso y han desprotegido también el qué hacer con la ciudadanía y el cómo ellos se ven con la ciudadanía. Yo no veo hoy un gobernador o un alcalde preocupado realmente por cómo los ven, sino por estar haciendo su trabajo, pero yo no siento un trabajo fuerte de marketing, por ejemplo, de comunicación política, no existe y siento que no ha sido una herramienta que ha sido explotada en el Quindío, no solamente con los actuales, sino que eso viene desde siempre. No reconocería, creo que el gobernador un poco más ha puesto como un poco más empeño en eso, el último gobernador, pero de ahí para atrás, si tú ves, ha sido muy poco lo que se ha hecho. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que el tema de la corrupción, que ha sido tan terrible en el Quindío, tantos alcaldes presos, metidos en rollos de corrupción, creo que eso ha generado muchísima decepción y eso hace que la gente crea que es imposible cambiar las cosas. Siempre vienen ganando personas de los mismos grupos políticos en el Quindío y eso hace que las personas crean que un candidato diferente, que piense distinto, que tenga ideas nuevas, no puede ganar porque aquí está la teoría de que si usted no tiene uno de los dos edificios, usted no puede ganar. Si usted no tiene los votos de la gobernación o no tiene los votos de la alcaldía, usted entró muerto a la elección. Porque también, y eso ha sido una deficiencia muy grande de todos los gobernantes, es que no ha habido un desarrollo económico adecuado en la región. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, Risaralda, cómo se ha desarrollado económicamente, cómo ha logrado prosperar económicamente y el Quindío se ha quedado atrás, se ha quedado relegado. Eso genera que nosotros no tengamos industria, eso nos genera que nosotros no tengamos empresas. Entonces la mayoría de la gente termina dependiendo de una u otra forma de la administración pública, de contratos. Todo el mundo tiene a alguien trabajando en alguna de las dos administraciones y eso los limita a ellos para poder votar por uno u otro porque tienen que ganar para poder conservar el trabajo. Entonces, termina siendo un círculo vicioso muy triste
que en algún momento tenemos que llegar a romper para que la gente de verdad se dé cuenta que nosotros merecemos realmente unos gobiernos que se preocupen con la ciudadanía. Bueno, retomamos este diálogo con María Camila Arias, esta gran abogada quindiana, gran colombiana, que entiende también el tema de la política y sobre todo el asesoramiento de los candidatos en estas empresas. Llegamos ahora rompiendo esquemas. ¿Por qué? Porque ella nos acaba de hablar de lo que maneja el clientelismo político en el Quindío. ¿Cómo puede ser eso, María Camila? Romper esos esquemas. Mira, yo creo que lo primero es que nosotros necesitamos un candidato con mucho coraje y mucha valentía, porque tiene que enfrentarse a cosas muy pesadas que vienen controlando la política quindiana durante décadas. Y aún yo no veo ese candidato. Puede que ese candidato esté por ahí, pero aún no ha salido del fuerte y radical para enfrentarse y no doblegarse ante una de las casas políticas que hoy gobiernan el Quindío. Y ese candidato necesita ser muy disruptivo en su comunicación, porque es un candidato que no va a tener como enfrentarse con plata, es lo más probable. Va a ser un candidato que se tiene que enfrentar con ideas, porque si nos enfrentamos con plata, pues obviamente los otros le van a ganar. Y va a tener que hacer un trabajo territorial muy fuerte. Hoy en día, los candidatos o partidos políticos o gobiernos creen que por las redes sociales nosotros podemos suplir la necesidad de estar con la gente. Yo creo que en el Quindío una campaña se ganaría, una campaña diferente, que no dependa de esos grupos políticos, se ganaría visitando casa a casa esta ciudad o este departamento. Porque nada nos va a quitar el que uno se siente a tomarse un tintico con la abuelita, con el papá, con la señora, con el joven, para poderle contar las ideas y para poder hacer realmente una ola gigantesca de indignación que permita transformar la política quindiana. No existe otra manera de hacerlo. Creo que tiene que ser cosas muy fuera de la casita, como digo yo, para poder lograr hacer una comunicación disruptiva y conseguir la victoria. Bueno, ustedes pueden darse cuenta del conocimiento tan profundo que tiene María Camila Arias acerca de cómo tiene que ser el tema de la política. Yo quiero cerrar, María Camila, este primer ciclo porque vamos a estar, y gracias por aceptar la propuesta, vamos a estar y ustedes deben estar muy pendientes porque vamos a seguir con María Camila y con Amaury haciendo pues algunos tips de este tema de campañas políticas y yo sé que a ustedes les va a gustar y les va a interesar mucho porque viene una temporada bastante complicada para la política en el Quindío y en todo el país. Entonces vamos a estar, pero María Camila, ¿a qué obedeció ese distanciamiento de la campaña de Gustavo Petro? Yo nunca me distancié de la campaña de Gustavo Petro. Yo estuve en la campaña de Gustavo Petro hasta el final, gerencié la campaña en el departamento del Quindío, pero además acompañé estratégicamente la campaña desde Bogotá. Trabajé en el gobierno de Gustavo Petro y renuncié porque me fui a Brasil a trabajar y a seguir y a continuar en Brasil, pero yo nunca me he distanciado. Eh, Tengo obviamente algunas diferencias en algunas posiciones, como es normal y como creo que todas las personas las tenemos. Sin embargo, lo que te puedo decir es, estuve en la campaña de Gustavo Petro desde el primer día hasta el último. En 2018 también estuve en la campaña de Gustavo Petro desde el primer día hasta el último y he acompañado al gobierno. Tengo muchos amigos en el gobierno, acompaño muchas veces diferentes procesos dentro del gobierno. Hoy ya no soy funcionaria pública hoy estoy en Brasil, obviamente también por temas laborales, pero realmente yo no podría decir que hay una ruptura con el petrismo o algo similar. Bueno, pero podemos hablar de esas diferencias. Mira, yo creo que al gobierno le ha faltado ejecutar. Nosotros tenemos una deuda histórica con el país.
la gente, en este país hay una desigualdad terrible y una pobreza muy, muy, muy marcada. Y realmente la izquierda tiene una deuda histórica con el país para devolverle esa dignidad y esos derechos a los colombianos, muchos derechos de esos que nunca han existido y que nunca los colombianos han tenido. Y creo que el mayor error ha sido que hemos demorado mucho en la ejecución de las cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, hay unos escándalos de corrupción que son, o sea, que no se pueden por ninguna manera defender, en los que yo estoy absolutamente en contra, y que sin duda eso pues marca un distanciamiento con ciertos personajes, porque yo no podría decir que es todo el petrismo. Creo que en el petrismo aún hay gente decente, aún hay gente muy limpia y gente que se ha dispuesto a trabajar por el país, como Gustavo Bolívar, por ejemplo, que gerenció por más de un año una entidad como Prosperidad Social, la sacó adelante y logró sacar adelante muchos programas, y hoy no tiene un escándalo de corrupción, y no creo que lo vaya a tener porque él ha sido un hombre que se ha mostrado muy honesto, y como él hay diferentes personas dentro del petrismo y dentro del gobierno. Felipe Harman, por ejemplo, ha sido otro que ha trabajado por la restitución de tierras y por entregar tierras a los campesinos y las campesinas de Colombia, y que lo ha hecho con mucha dignidad y con mucho esfuerzo. Entonces creo que no podemos enmarcar todo el gobierno, pero esas son mis diferencias, principalmente en los hechos de corrupción y en la baja gestión que han tenido algunas carteras y algunos ministros. Bueno, interesantísimo el diálogo y el tema que hoy tratamos con María Camila Arias, esta abogada gran colombiana, no me cansaré de decirlo, abogada gran colombiana del Quindío, una mujer tan interesante con este tema de la política. Gracias, María Camila. Estaremos pendientes, seguimos en esta tarea, porque es una tarea que de verdad puede traer mucho beneficio para la política del departamento. No, yo les agradezco a ustedes por este espacio, por la oportunidad, y claro que sí, aquí estaremos siempre apoyando. Bueno, pero no se vayan, porque vamos a venir precisamente con Amaury, que es el esposo de María Camila. Con él también vamos a entrar al diálogo en este tema. Bienvenidos a Observatorio Quindiano, todos los jueves a las 7 de la noche, en el canal de YouTube y en las redes sociales. Los esperamos.